un día me agarra y me dice, bueno, necesito que me digas, ¿tú crees que ya es momento de que yo me muera, de que yo me vaya? Y, y yo lo escuchaba preguntarme eso y yo decía, pero, ¿y yo qué le digo? Cuando yo voy por la calle a veces y la gente viene así con una cara de preocupación y me miran y hacen así Ujú. y les cambia la cara, yo como que empecé a darme cuenta de eso, dije, mi labor está hecha. Bueno, ¿cómo fue ese paso o sea, porque empiezas muy joven en el tema de la actuación? ¿Esto era influencia familiar o era simplemente te nacía, te fascinaba? ¿Qué te enganchó ahí? Fueron cosas como que se fueron dando y ahí tuve que decidir, o soy actriz o soy antropóloga. Y la necesidad económica me hizo decidirme por ser actriz. ¿Qué papel te costó a ti trabajo de pronto desprenderte? Y cuando uno hace un personaje de malo, uno ¿a qué recurre? A su propia maldad. Yo me asusté. Yo dije, Dios mío, si yo hubiera querido ser mala, Hubiera sido la más habría mala. sido muy mala. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bueno, bienvenidos a un capítulo más en ¿Quién es quién? Uy, hoy traigo una invitada muy, pero muy especial. Una mujer que nos inspiró, que nos ha transmitido valores en la televisión, en el teatro, en todas las plataformas, incluso nuevas, que definitivamente una persona con unos valores y unas enseñanzas muy grandes, sobre todo con una trayectoria y experiencia. Yo diría que me puedo quedar corta de palabras, yo simplemente la voy a presentar y vamos a descubrir su vida a través de su voz. Ella es María Cecilia Botero. Bienvenida, María Cecilia. Ay, Adriana, muchas gracias. De Gracias por la verdad, invitación, qué delicia. es un honor tenerte acá. En estos momentos que son tantos momentos de tanta revolución, de tanto cambio, de tantas cosas, de empezar a utilizar todas estas plataformas, pero definitivamente la experiencia es la experiencia y tú eres muestra de esto. Así que vamos a explorar tu vida, vamos a conocerte. Ya sé que muchas entrevistas has dado, uno entra y por Google ve toda tu historia, Sí. pero no hay como ir la de tu voz. Y te invito a eso. Bueno, Entonces, arranquemos por esa infancia, dónde naciste, tu yo nací, familia, tus padres. soy de Medellín, somos una familia de 9 hermanos, de papá y mamá, porque de papá hay otros 3, pero de papá Ujú. y mamá somos 9. Yo soy la quinta, tengo 3 hermanos y una hermana mayor y 3 hermanos y una hermana menor, o sea, soy toda la mitad. Mm. Nací en Medellín y viví en Medellín hasta los 7 años. Ya a los 7 años nos vinimos a vivir a Bogotá y menos mal, porque si no me hubiera venido para Bogotá, hoy no sería ni sombra de lo que soy. Claro, era el momento de ese puente con Bogotá y de todo esto. Claro. Cuéntame cómo era esa vida en familia, porque con tantos hermanos es otro paseo, ¿no? Eso yo digo que es como tener un jardín infantil en la casa. Pobre mi mamá, porque Ujú. mi mamá se casó muy joven, a los 16 años, luego a los 17 ya tenía el primer hijo y 18, es decir, a los 31 años tenía 9 hijos. Wow. Hoy en día yo digo, ¿cómo hizo? Si a mí con uno me dio tanta lidia, ¿cómo haría con 9? No, 9, además 9 que Y va, así sí, seguiditos, por eso era como un jardín infantil. sí. De hecho, cuando yo entré al colegio, entré a kinder, me subieron a primero porque yo ya sabía leer, escribir, los colores, porque mis hermanos mayores me enseñaban todo lo que ellos aprendían. Entonces yo llegué como si fuera, pues, Ajá, no es que fuera más, sino que había aprendido, tenía en mi casa un kinder, por claro, decirlo de alguna totalmente, era un manera. colegio, Sí, sí. me subieron a primero y fue un fracaso, porque yo era tan tímida, tan miedosa, que no di pie con bola. A mitad de ese año nos vinimos para Bogotá, entonces menos mal, Ujú. porque eso sí, saqué todo 1 en las O sea, calificaciones. te fue pésimo. Pésimo. Y ya nos vinimos para Bogotá y aquí volví a arrancar el colegio desde primero de primaria. ¿Cómo fue esa época del colegio? ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en un colegio que creo que ya no existe,
que se llamaba el Cardenal Pacelli, Ajá, sí, me acuerdo. que fue cambiando después de que se murió la directora. Todo era un colegio que era pequeño, muy difícil de entrar a él, precisamente porque no aceptaban más de 20 niñas por clase, y femenino, por supuesto. Ujú. Y ahí estudié hasta último año. Hice todo mi colegio ahí. En último año, en sexto bachillerato, que hoy en día es como que 11, 11. me echaron como en marzo. ¿Por Eh, disciplina? sí, porque yo era terrible. Ujú. Aunque en realidad eso fue un poco injusto. Echaron al grupo mío y justo yo ese día no fui al colegio. Y de paso De una llevaste. vez, ya al otro día me fui a subir al bus y me dijeron, "No, usted está expulsada del colegio". Yo, pero nadie me avisó. Bueno, fue todo un rollo. Nos pasamos buscando colegio en sexto bachillerato, era imposible. Ujú. Total que fuimos a dar a un colegio donde iban a dar todos los echados, ¿no? Y era un ¿Qué era? colegio, eh, pues era un colegio ahí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ni idea. Bueno, Uy, Dios mío, se me acaba de borrar. El caso es que no había sino una niña en el curso y llegamos nosotras, tres, porque las otras se fueron a otro colegio, y yo no pude. Eso de estar con hombres era dificilísimo, y eso que yo ya hacía televisión, ujú. ya todo, Ya pero había empezado esa carrera. claro, yo empecé a mis 16 años en televisión, Ujú. entonces, pero yo seguía siendo muy tímida, muy miedosa. Entonces eso de compartir las clases con los hombres no era chévere. Además fumaban marihuana y todo eso en los recreos. Entonces Ujú, para mí eso era como, ¡ay, qué horror! ujú. ¿No? Después me di cuenta que no era tan horror, No, era pero tan en ese terrible. momento sí, pero en ese momento me parecía tenaz. Total que no lo logré. Y en el colegio, de donde me habían echado, me llamaron otra vez como que se dieron cuenta que habían cometido una injusticia conmigo Ujú. y me volvieron a recibir y ahí terminé el Ahí colegio, lograste, ahí sí, lograste terminar. Pero logré bueno, fue una terminar. buena experiencia. Sí, pues claro, Total. Bueno, ¿cómo fue ese paso con, o sea, empiezas porque empiezas muy joven en el tema de la actuación? ¿Esto era influencia familiar o era simplemente te nacía, te fascinaba? ¿Qué te enganchó ahí? fueron cosas como que se fueron dando. Yo no pensaba ser actriz o no tenía en mi mente que yo iba a ser actriz. Em, pero esas casualidades de la vida. De todas maneras, mi papá era un tipo de teatro, aunque era un señor ejecutivo, Sí, claro. pero tenía grupo de teatro en las empresas donde trabajaba y siempre se presentaba en los festivales de teatro, en el Teatro Colón y todo eso. Y yo estaba como muy ahí al lado de él y todo eso. De hecho, realmente lo primero que yo hice fue un toro, como decimos, porque me fui a acompañarlo a Manizales a inaugurar el Teatro Fundadores. Ujú. Y se inauguraba con una obra precisamente del nombre del teatro, del señor, ¿cómo es que llama? Ahora ya me olvidé. Bueno, ahora me voy a acordar. La memoria No te es, preocupes, tú que ahí nos sabes, vamos no son ayudando. tantas cosas que no Ajá. le olvida. Rafael Arango Villegas, Ujú. y así se llama el teatro. Y resulta que yo me fui a acompañarlo y una de las actrices nunca llegó, porque hubo un derrumbe, te estoy hablando del año 69, una cosa así, yo estaba chiquita, creo que tenía como 14 años. Y la actriz nunca llegó. Y mi papá desesperado, porque imagínate ese teatro de 2000 personas que le Ujú. caben, lleno, toda la gente elegantísima de Manizales. Y me dice mi papá 2 horas antes, mi hija, sálveme, apréndase esto y sálveme. Y yo me sabía un poco la obra porque la había visto muchas veces. Yo no sé cómo lo logré y lo hice y lo salvé. Yo salí Wow. y eso fue lo primero que yo hice. Entré al escenario, me resbalé, me caí. O sea, eso fue mi primera, Tu primer- el estrene, mi bautizo. Según mi papá, eso era porque da suerte, que Ajá, de ahí viene el famoso dicho break a leg. Dice, un ajá. actor que se cae en un escenario es porque le va a ir muy bien. Bueno, Yo creo que claro. era por consolarme, pero de todas maneras me fue Fue un bien. buen bautizo Sí, para ti. exacto, totalmente. Y después de eso, pues no, nada. Después, mi tía, hermana de mi mamá, Dora Cadavid, Claro. hacía una comida para un director que vino a hacer una película acá que se llamaba La María. Entonces, era una coproducción con México
y hizo una comida, invitó a mi papá y mi papá me llevó. Cuando termina la comida, el director se me acerca y me dice que si quiero trabajar en la película. Y yo le dije, no, yo no soy actriz, o sea, yo tenía 15 años. Y no, yo no. Bueno, el caso es que me convenció. El tipo me decía, yo tengo ojo clínico y usted va a ser actriz y le va a ir bien. ¿De dónde sacaba eso? No sé, Ujú. porque pues yo en la comida ni hablé siquiera. Finalmente me convenció, hice la película, que era con Tarín Power y Fernando Allende, que era, él hacía a Efraín y Tarín hacía a María. Y yo hacía la hermanita menor de Efraín. Y ahí como que el cine, empecé por ahí, como que me gustó. Pero yo estaba en cuarto bachillerato, o sea, no podía, No podía renunciar, o sea, no podía salir de ahí. no. Entonces la cosa quedó ahí, salió la película y me empezaron a llamar para televisión. Ujú. Y empecé a hacer, en esa época se hacían unitarios, ¿no? Empecé con una cosa que era el lunes de comedia, que era una comedia los lunes. Y era en vivo, no había videotape. Todo era en vivo y O en sea, eso directo. Las, salía tal las cual. telenovelas, todo era en vivo. Entonces era un poco asustador, pues yo Es igual que a estos mí, eran los verdaderos realities, ¿no? Porque esto era en de vivo y en verdad, directo todo. y sin edición y sin nada. 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 Y si uno se equivocaba, mire a ver El cómo error cómo salía. la Ujú. salva. Y así arranqué. Y ya después mi papá le dio envidia de mí y dejó de ser ejecutivo y se metió a hacer televisión. Dejó, o lo inspiraste. Pues sí, es que él toda la vida quiso hacer eso, pero siempre la familia y todo, ¿cómo se le ocurre? Ujú. Porque incluso a mí, mi mamá no quería que yo fuera actriz. Le parecía que ese era un medio horroroso, que me iban a volver quién sabe cómo. Que bueno, a pesar de que su hermana era actriz, pero era justamente de la que nadie hablaba en la familia, porque La, era que- la, actriz. Qué la oveja horror. negra. Sí, la oveja negra de la Sí. familia. Entonces, fue muy difícil. Mi papá empezó, licitó, en esa época se licitaba en Irravisión, y le dieron un espacio horroroso que era los sábados, 11:30 de la noche. Por lo tanto, la Ujú, quiebra fue total. ujú. Y empezaron los problemas económicos. Yo terminé el colegio. Cuando en último año hice mi primera telenovela protagonista que se llamaba Caminos de Gloria. Ujú. Y mi papá quebrado. Entonces, pues aquí la niña era la que sostenía la casa, porque pues mi ¿Y papá se tus quedó. hermanos? No, mis hermanos en la universidad, uno en el colegio, los otros. Claro, te Entonces, tocaba a bueno, ti. la única que tenía posibilidades de ganar buen dinerillo Ujú. era yo. Sin embargo, bueno, terminó el colegio y entró a la universidad, a una que tampoco existe ya hoy en día, a estudiar antropología y al mismo tiempo seguía trabajando. En el segundo año, en el cuarto semestre, la cosa se me puso ya muy complicada y ahí tuve que decidir, o soy actriz o soy antropóloga. Y la necesidad económica me hizo decidirme por ser actriz. Hoy en día lo agradezco. Bueno, Yo no me imagino de antropóloga. no, pero digamos que eso fue una base y te fue llevando como al camino de Y aquí estoy 55 años después. increíble. ¿Cómo era esa preparación, María Cecilia? Porque uno veía a esos actores, digamos, esas actuaciones con una preparación muy grande, digamos, como una entrega al público, casi teatro, ¿no? O sea, para mí era Claro, como ver teatro. porque era como teatro en Exacto, televisión. De exactamente. hecho, lo que mi papá empezó a hacer fue eso. Y después ya Caracol le compró ese espacio y lo salvó de la quiebra. Y Ujú, se llamó Teatro Popular Caracol. Con eso arranca Caracol con dramatizados. Y eran obras de la literatura universal. ujú. Y mi papá, por ejemplo, salía antes, hablaba del autor, hablaba de la obra, del momento social o histórico en el que se desarrolla la obra, y entonces daba como una cantidad de cosas para que la gente absorbiera eso casi como una clase. Claro. Era bien chévere. Recordémosle a la gente que te va a ver en esta entrevista cómo se llamaba tu papá. Se llamaba Jaime Botero, y era Ujú, director de teatro y televisión. exacto. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, Hilda Cadavid, de Ujú. Botero. Mi mamá sí, señora, llena de hijos y nada más. Bueno, pero es que ese es un No trabajo tenía tiempo para no, nada pero 9 más. hijos, perdóname, ¿a qué hora hace No algo había uno? No, tal si no, cual, eso pero sí me parece el trabajo más difícil del mundo. la El más, más, lo más, el más. y gracias a ella, todo, porque mi papá vivía en otra cosa. Mi papá Sí. muy chévere, muy querido y todo, pero bastante irresponsable.
Se dedicó al mundo de la actuación y lo llevó por otro lado, y por me otro lado. imagino que la Sí, bohemia y muchas totalmente. cosas Y cambió su entonces, vida, cambió bastante su rumbo. irresponsable el señor, pero bueno, ahí mal que bien salimos adelante, gracias, eso sí, a una mamá muy chévere, muy inteligente, mi mamá muy Ujú. chévere. Entonces, ahí arrancamos a hacer la televisión que mucha gente vio durante muchos años y que ya no existe. Que era primero blanco y negro, Blanco y negro. Mira, primero en vivo, en vivo, luego blanco y negro. con unas cámaras gigantes. Ajá, Después empezaron a reducirse los tamaños de las cámaras hasta llegar a estas cositas de ahora. sí, Es increíble, porque eso sí me ha tocado ver con toda esa esa transición. evolución. Después llega el color. Yo grabé la primera telenovela a color, que era La Vorágine, la primera versión de La Vorágine. Eso fue en 1974. Imagínate lo vieja que soy. No, La Vorágine se hizo porque se cumplían 50 años de la novela. Y en el 2024, se cumplieron 100. Me invitaron, me acuerdo, a una charla en Medellín, en la universidad. em, ¿Cómo se llama la de...? ¿Antioquia? No, la otra. Esa, AFIT. Ah, la Universidad FIT, sí. A hablar sobre... Y yo digo, hice la novela cuando cumplió 50 años la novela, y cuando cumplió 100 años aquí estoy hablando de la novela. Qué vejez, pero qué chévere. Pero qué novela, ¿no? Qué maravilla de novela. Yo creo que eso Imagínate. fue y es un recurso, Y se hizo eh, telenovela, pero es una novela que si uno la mira con una profundidad distinta, pues una novela, em, ¿cómo se llama? Que lo que hace es poner en evidencia una cantidad de cosas terribles que pasaban, sociales, sí, y creo que todo, además todo eso, es una las- novela de protesta, es una novela de contexto, y sí, me parece que nada se aleja de la realidad, ¿no? no, para Para nada, nada, esa vorágine muy chévere, continúa, pero así siento es, que también es de las cosas que no se deberían perder estas generaciones. ¿cierto? Para nada. Yo siento que ellos además son ávidos de tipos de contenido. ¿Por qué se consume lo que se consume? ¿Por qué no ver un vorágine en las plataformas? Sí, En yo creo que Netflix o en hicieron una esto. versión hace muy poquito, Sí, tal vez en el 24, por los sí, 100 sí. años, es posible, yo no me acuerdo, yo no la vi, pero creo que sí, y está en las plataformas. Lo que pasa es que yo siento que hace falta, El detalle de esa historia. sí, y contarle un poco a la gente por qué es importante que vean eso. Pero estas generaciones como lo quieren todo rápido, ya, 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 cortico, rápido. O sea, sentarse a ver una novela como antes, que yo digo que en parte lo triste de la televisión, de lo que cambió, digamos, para nosotros en la televisión, es precisamente eso, la televisión unía a la familia. Todos nos sentábamos alrededor de la televisión. Eso es verdad. Sí o no, era Sí, como el plan familiar. sí. Y se comentaba entre todos la novela o el noticiero o lo que fuera. Había una cosa de unión. Hoy en día es todo un mundo tan independiente, Mm. cada uno en su cuarto, ya ni siquiera con televisión, sino con estos aparaticos de teléfono donde está todo. Entonces eso ha hecho como que se pierda un poco, Total, pero es que los que extrañamos somos los mayores. porque lo Ellos, conocemos, ellos no exacto, lo ellos conocieron. no extrañan. Ellos Mm, de pronto van a extrañar a futuro esa independencia y eso, y por eso cada vez está cada quien en su mundo, así ¿sí? es. Pero llegará en algún momento que tendrá que haber otra vez un Ojalá, estallido en el que reaccionemos y nos miremos las caras y nos sí, reconozcamos, porque es bien ojalá. importante. Es que si no es muy difícil, yo no sé qué va a pasar. Yo siempre digo, bueno, yo ya estoy de salida. ¿Qué le tocará a las nuevas generaciones? Porque esta cosa de estar cada uno en lo suyo, incluso mira las reuniones hoy en día. Estamos aquí tú y yo y no estamos hablando, sino nos estamos chateando, en Sí. vez de hablarnos y mirarnos. Total, o está uno comprometido con otra persona hablando de otra cosa y no poniendo atención. No, el Es escuchar y muy el poner tenue, atención lo hemos perdido se ha perdido muchísimo, mucho. pero siento que también es responsabilidad nuestra de atraer a esos jóvenes a este mundo. Y creo que Sí, parte de este ejercicio es lo que estamos haciendo, María Cecilia, porque verte a ti, oírte, y yo estoy segura, pues que aquí producción va a poner unos apartes de muchas cosas de las que estamos hablando, la gente se interesa. Lo que pasa es que también hay que servirlo
Y creo que ahí nos hemos olvidado y se ha corrido una carrera en la que como es inmediatez, hagamos cosas más vacías, más rápidas, pero teniendo semejante material que se podría llevar allá, estoy segura que se Ojalá, consumiría, estoy segura ojalá, que sería algo muy valioso. porque esa cosa de que todo sea ya y que todo dure poquito porque todo es decir, verse un capítulo de una hora que, uy, no, los chinos dicen, uy, no, una hora. Si no pasan 5 minutos, no, todo tiene que ser tan rápido que eso es lo que a mí me da susto, lo que me da miedo, porque al ser todo tan rápido, todo es más fugaz. Claro, Todo pasa y pero hay, pasa. pero ¿Y hay qué queda? formatos. No sé qué queda. Sí, pero hay formatos, hay formas. Yo insisto mucho en las plataformas. Para mí es un gran referente porque cuando tú por ejemplo, has leído un libro y lo ves en Amazon o lo ves en Paramount o lo ves en algo, la adaptación, que la hacen muy bien, se vuelve una miniserie. Y es Sí, como en el cine. Creo que es más esa habilidad artística o de dirección que es la que necesitamos cada día más. sí, estamos Pues de acuerdo. teniendo en cuenta esto y con todo este recorrido, cuéntanos un poco más. Viene la vorágine, luego sigues en la televisión, viene cine, viene teatro, viene todo Vienen esto. muchas cosas, pero yo tuve como o sea, después de la vorágine, porque con la vorágine pasó una cosa muy loca y es que a mí me habían llamado a ser la protagonista y de pronto me cambiaron sin avisarme. Entonces, bueno, pues no, qué pesar, era otra actriz. Y resulta que llevaban como 15, 20 capítulos y la actriz se murió. Entonces me volvieron a llamar a mí. Entonces fue muy, para mí fue muy fuerte, muy impactante todo Ujú. eso. Hice después otra novela, ¿Cuántos capítulos fueron de la vorágine? eran, creo, 60 horas, 120 capítulos de media hora, que era lo que duraban las novelas en esa época, que hoy en día son 60 de una hora. Lo que pasa es que antes lo hacíamos en un año y hoy se hace en 3 meses. Sí, sí, qué barbaridad. Esa es la gran diferencia. Bueno, la tecnología Claro, también, todo ha cambiado, todo ha todo, la avanzado. edición, el color, la fotografía, o sea, eso es una cosa Pero loca. también está esta cosa del tiempo para ensayar, para hacer los personajes. Hoy en día no hay tiempo. O sea, Ujú, uno tiene que echar mano de lo que ya sabe o de técnicas o de lo que sea, porque el tiempo para uno devorarse un personaje, meterlo adentro de uno y devolverlo como debe ser, que es el trabajo del actor, cada vez es menos. Entonces se ha vuelto también un poquito difícil eso, que a mí me da susto que los personajes a veces queden como, ay, como con alfileres, porque no hay ujú. tiempo de trabajarlos. En el teatro tenemos el tiempo, pero en la televisión no hay tiempo. En el cine un poquito de tiempo, se toma un poquito más de tiempo, pero tampoco como Ujú. antes. Y lo único es eso. Pero también los actores hoy en día son más rápidos, aprenden más rápido, no sé. Tienen otras técnicas y lo logran, afortunadamente. Bueno, es que ustedes también habitan muchas pieles, ¿no? Y yo creo que salirse también de esos papeles y de esos roles también debe costar. ¿O no? Claro, ¿Qué papel te costó a ti trabajo de pronto desprenderte? eh, y Dios mío, no sé, he hecho tantas cosas. ¿Alguno que te hubiera marcado muchísimo? No sé, tal vez como cuando hice de mala, mala, mala. La primera vez que me dejaron hacer de mala, porque no me dejaban, porque me Sí. decía que tenía cara de buena. Yo decía, pero es que los malos no dicen soy malo, Ajá. los malos tienen cara de buenos, se engañan. Y engañan y pasan, Exacto, entonces, son ese fue uno de los lobos disfrazados argumentos. de ovejas. Sí, parece tan bonita, pero es malísima. Sí, sí, sí. Hice en una novela que se llamaba Lorena y era no mala, perversa, era horriblemente mala. Y de verdad nunca había hecho personaje de mala. Me costó mucho, me tuvieron que hacer muchas cosas físicas para Ujú. tratar de ponerme muy dura y todo eso. Entonces, Marrecia. las cejas fuertes, Ajá. el pelo era blanco y negro, más o menos como Cruella de Vil. Sí, sí, sí. Em, pero lo que hacía esta mujer era terrible, maté hasta el gato, ¿no? Quedó vivo el camarógrafo de milagro. Sea, te Eso fue tenían ya miedo cuando llegabas a... terrible, era terrible esta mujer. Eso me costó.
entrar en el personaje me costó y salirme me costó. Ujú. Porque de pronto uno descubre, y eso es lo lindo de ser actor, cómo somos un universo completo los seres humanos. Somos buenos, somos malos, somos simpáticos, somos antipáticos, somos inteligentes, somos todo. Ujú. Y uno va eligiendo en la vida qué cosas quiere mostrar o de cuáles se quiere pegar para hacer y otras que guarda, como la maldad, Ujú. porque todos tenemos maldad. Y cuando uno hace un personaje de malo, uno ¿a qué recurre? A su propia maldad, sino de dónde la va a sacar. Entonces, cuando empiezas a ver cómo haces para, cómo sería yo de mala, cómo hago para, y cuando ves el libreto, lo que hay que decir, lo que hay que hacer, y empiezas a poner tu propia maldad en ese personaje. Yo me asusté. Yo dije, Dios mío, si yo hubiera querido ser mala, Hubiera sido la más habría mala. sido muy mala. Habría Ajá. sido terrible. Gracias a Dios decidí ser buena persona. Sí, sí, sí. Yo creo que esas son de las reflexiones que también deja eso y de la fascinación de la actuación, ¿o no? Claro. Y el placer de, Se puede ser malo sin serlo. claro, y es una catarsis. Ujú. Porque sacar tu maldad, tus odios, tus rencores, ponérselos a otro personaje, pero son tuyos. Finalmente, nadie te los presta, son tuyos. Tú se los prestas al personaje. Entonces a veces es un poco asustador, ¿no? Claro, me imagino, me Porque, imagino. porque te conoces más de lo que quieres conocerte. Y eso también es lo lindo de ser actor. Ese tipo de trabajo ya casi no se hace, porque no hay tiempo. Entonces hoy en día los actores em, estudian un personaje, le ponen una serie de cosas, pero yo creo que no tienen mucho tiempo de hacer toda esa análisis, toda esa introspección, todo ese saber que eso que le están poniendo al personaje es realmente de ellos, Ujú. sino que lo sienten que es puesto de afuera. Ah, yo conocí un señor que era muy antipático, a ver, ¿cómo era? Ah, así lo voy a hacer, en vez de entrar a tu propia antipatía, Ujú. ¿sí me Es entiendes? Pero descubrir por esa pura antipatía falta de dentro de tiempo, uno claro, y sacarla. y sacarla y ponerla al servicio del Ujú. personaje. Y eso hace que sea más real, más auténtico, que si es prestado de otro a quien tú no conoces, tú no sabes por qué ese señor es antipático. Vaya uno a saber qué le pasa adentro. Mientras que puedes saber por qué tu propia antipatía. Tú tienes tus porqués. Pero yo siento que este trabajo está muy difícil de hacer cada vez, ¿no? Ujú. Por la falta de tiempo, cosa que en el teatro sí lo logramos. ¿Y cómo va el teatro? O Pues sea, ¿cómo chévere. fue ese teatro? ¿Cómo fue todo ese proceso? Muy chévere, lástima también que hay poco, ¿no? Bueno, el año pasado hicimos una obra muy chévere con el Teatro Nacional que se llamaba Bakunin Sauna. Mm. Un poco de anarquismo no sobra hoy en día. Ujú. Y fue muy interesante, con unos textos muy interesantes y un trabajo con Victoria Hernández, que fue la que nos dirigió, maravilloso. Em, Disfrutable, la gente supiera cómo se goza el teatro. A veces la gente de afuera le dice a uno, "Uy, pero qué pereza, ir todos los días a decir lo mismo". Y dice, No, no yo me es así. imagino que eso Es es en teoría lo apasionante, mismo porque es la misma obra, pero pero el reto siempre todos los días cambia, ¿o no? tú estás distinto cada día. Y una cosa más importante, todos los días es como si fuera un estreno, porque cada día la gente que va es nueva, es distinta. Es la primera vez que lo van a ver. Uno lleva no sé cuántas, pero ellos es la primera vez que lo ven y tienen derecho a que sea la primera vez. Y Y es por la lo tanto misma, ponerle todo. y es la misma que haces el primer día a la que finalizas la temporada, ¿o no? No, eso se va, van pasando cosas, los tiempos se ajustan, em, El pensamiento debe evolucionar, ¿o es diferente o totalmente, no? totalmente. El solo hecho de cómo te miras, te empiezas a mirar de otra Ujú. manera. Los primeros días te miras pensando más en el texto y en lo Ujú. que va a pasar, en lo que viene, y de un momento a otro eso se vuelve automático. Ya no tienes que pensar en qué viene, qué tengo que decir, eso va saliendo, entonces ya le puedes poner otra cosa. Ya tu mirada es diferente, no es con el susto de, Ujú. ¿será eso lo que digo o no? Ujú. Ya tu mirada es distinta, la interacción con el otro cambia. Te acoplas em, diferente. Totalmente. Las Te- emociones, además, me imagino que hoy te levantas con un tema en tu cabeza, el otro día con otro, y eso también
también debe ser un ingrediente, me imagino, diferente para Exacto, y esa... tienes que manejar eso. Hay días en los que estás mal, no tienes ni ganas de ir al teatro a hacer la obra, pero tienes que hacerlo. Entonces viene la disciplina, el rigor, entonces llegas temprano, haces ejercicios, haces calentamiento del cuerpo, y eso te va llevando y te va metiendo, y en el momento que pisas el escenario, todo lo demás desaparece. No, fascinante. Me encanta, me Es, parece y así fascinante. sea un dolor, Ujú. así tengas el dolor más terrible, el momento que entras al escenario el dolor desaparece. Es como si fuera otra persona. Termina la obra y vuelve el dolor, vuelve la inquietud, Es vuelve como todo salirse del cuerpo, entrar en esa en piel ese que vas a personaje, habitar exacto, y volver y a volver. salir. No, Eso es lo lindo del fantástico. teatro realmente. Buenísimo. Bueno, ¿y el cine? El cine, pues lástima que de acá mucho cine no se hace, aunque hoy en día ya se está haciendo mucho más. Afortunadamente estamos logrando crear poco a poco la industria. Si no hay industria, no hay manera. Pero todo es como muy difícil, consiguiendo plata por aquí, por allá, es bastante complicado. Y ahí obviamente que el Estado, porque no es el gobierno, el Estado tiene ciertas cosas para ayudar a hacer películas y todo lo demás. Hay ciertos La ley de cine y incentivos, la ley todo de eso. cine, pero hay algo en lo que todavía estamos fallando y es en que los colombianos vean el cine colombiano. Consumamos cine No lo colombiano. vemos. Sí lo hacemos, pero no lo vemos. O sea, el público ¿Por qué? le da pereza ver cine colombiano, porque tiene la idea de que si es colombiano es malo. Y la industria de los cines, de los lugares de cine, de los teatros, no ayuda mucho. ¿En qué sentido? Por obligación tienen que poner una película colombiana, pero la dejan un fin de semana y si no le va bien, la quitan. Y en un fin de semana no le va a ir bien a una película colombiana, es muy difícil. Te la quitan, en vez de darle el tiempo que se necesita. Eso Ujú. por un lado. Y la ponen por obligación, no porque les parezca chévere poner el cine colombiano. Entonces estás en estos sitios de ahora donde hay 6 salas. Acá está la colombiana y al lado está, no sé, Kung Fu Panda, al otro no sé qué. Pues la gente va a ver eso, que les parece más chévere y están más seguros de que la van a pasar bien, que si se animan o se arriesgan a ver una película colombiana. Y es una tontería. Se está haciendo muy buen cine en este país. Hay Mm. películas muy buenas, muy bien hechas. Pero nos falta que el público tenga más educación con respecto a eso, que sea más culto, que tenga ganas de ir. Y ahí es donde el gobierno o el Estado debería también intervenir. Porque sí, han intervenido en el sentido de que sí, se pueden hacer películas. Pero si la gente no las ve, no vamos a tener nunca la Quizás de industria. pronto falta promoción o no. Promoción por un lado, pero educación por otro. Y Ujú. eso viene desde la casa, desde el colegio, ¿ah? Que te Ujú. enseñen, o sea, si tú vas a Argentina, por decir algo, Sí, a mí me allá, impresiona allá es Argentina, que es una industria, impresionante. La la industria del cine gente allá es... ama el cine argentino. Los Mm. argentinos aman ir a verse reflejados en el cine. Acá no, acá es como que la identidad colombiana no es tan fuerte como para ir a ver cómo nos vemos retratados en el cine. Entonces yo siento que primero en los colegios deberían ayudar un poco a eso, como Ujú. educación, al teatro y al cine, porque el teatro también, hay que aprender a ir al teatro. A Estados Unidos, en México, en Argentina, los niños desde chiquito piden que los lleven al teatro. Acá es más difícil. Y por otro lado, se me ocurría a mí el otro día, yo no sé con quién lo hablaba, que nos deberían ayudar en el sentido de que la boleta de la película colombiana esté en parte subsidiada, o sea, que valga la mitad, que esa otra mitad la ponga el Estado, el gobierno, o como se llame, las instituciones que corresponden, para que sea un incentivo y la gente vaya, aunque sea porque es más barato, y así de alguna manera vayan aprendiendo a que sí es bueno el cine colombiano, Bueno, debería existir una ley que se llamara María Cecilia Botero, ¿cierto? que se Que funde les una, ayuden. que ayuden al cine colombiano y ahí les dejamos ese tema, porque sí me parece importante y
De hecho, tú lo has dicho, hay muy buen cine en Colombia. Está La muy bien. producción es buena. Se salen también digamos, de los mismos esquemas que siempre se ven en televisión o las mismas narrativas que hay. Y creo que hay unas propuestas Por en supuesto. producción increíbles y de contenido muy bueno, pues. Ahora, y se hacen esas películas con tanto esfuerzo, no las ven. Empiezan los productores y los directores a llevarlas a festivales, a ver si de pronto, o a rezar para que alguna plataforma se las compre. No Ujú. es justo, no es justo porque son muy profesionales, son muy bien hechas, tienen de verdad calidad. Entonces deberían ser un poco más justa la respuesta del Equilibrado. público, sí. Bueno, nos has contado de la parte profesional, nos has contado, bueno, es un libro, Cecilia, para hablar de muchas cosas, porque siento que todas esas producciones que tú has hecho en televisión también tienen un poder gigantesco, incluso generacional, y de época, y de temas, y de temas que ustedes han llevado a la mesa demasiado importantes y diría que sociales. Entonces, pero ahí podríamos quedarnos, mejor dicho, 3 horas por poquito, Sí. primer capítulo, luego otro, luego otro. Cuéntame un poco de tu vida como familia, esa parte donde a veces, o no a veces, sino los seres humanos buscamos ese equilibrio, el amor. ¿Cómo fue eso? Pues bien, yo he sido una persona afortunada, tengo una familia maravillosa. De mis hermanos ya no, pues tenemos ni papá ni mamá. Mi mamá se murió ya este año son 10 años. Em, pero somos una familia unida, no pegada, no Ujú, pegachenta, no metida, ujú, pero sí unida. ¿En qué sentido? Si alguien necesita, estamos todos. Pero si no, vive tu vida tranquilo también. Que ujú, eso también es importante. Que no estemos ujú. metidos en De el las chisme, decisiones ni en nada todo, de no. cada uno. Si yo necesito pedir consejo, lo pido, pero si no, pues no. ¿Y se ven con frecuencia? Nos vemos no con tanta frecuencia, porque ya estamos todos muy grandes, ya casi todos Pero tienen navidades nietos. o fechas Sí, especiales, exacto. digámoslo así. Desde que se murió mi mamá bajó eso también, ¿no? Ujú. Las mamás siempre son como, El epicentro. exacto. Entonces, pues antes era el Día de la Madre, el día del cumpleaños de mi mamá, Navidad, Año Nuevo. Mi mamá misma nos llamaba, vengan a almorzar, entonces llegábamos todos, pero es que todos somos como 40. Entonces, pero digamos que el tema de las Navidades he sido yo un poco la que me he encargado de que por lo menos la Navidad estemos todos juntos. O sea, reemplazaste Ese de pedacito alguna de mi forma ese mamá, lugar. sí. Bueno, ¿y tu familia, Mi hijo, Mateo, yo no tu tengo sino Mateo? a Mateo. La familia somos él y yo, la verdad. ¿Estuviste Em, casada con con, David, con David? que es el papá de Mateo, se murió muy, muy pronto. Mateo quedó muy chiquito. ¿De cuántos años se murió David? Él tenía 62 cuando murió. Sí, Em, un gran director. sí, de todo, de De cine, de esos teatro, de de televisión. experiencia Un tipo de una admirable. cultura maravillosa, de un humor maravilloso, un Ujú. ser humano único. Para mí fue muy triste saber que me duró tan poquito. Duramos 11 años juntos, fue muy poquito. Mateo tenía 8 añitos cuando él murió y fue muy, muy difícil también seguir adelante con este niñito Ujú. sola, em, tratar de hacer la tarea lo mejor posible, trabajando mucho. eh, y hoy en día lo veo, él es un gran director. La gente lo respeta, lo admira, me hablan cosas bonitas y ahí digo yo, bueno, creo que hice bien la tarea. Ujú. Me Te quedó sientes bien muy hecha. orgullosa. Sí, me siento súper. Y él me ha dirigido a mí también. Ujú. Entonces también verlo en ese papel de director y de ver cómo es de bueno en lo que hace, eso me hace sentir más orgullosa todavía, ¿no? Te acompañaba a grabar chiquito y todo, veía a su mamá en acción. Todo el tiempo. Ujú, Es decir, cuando tenía como 3 o 4 años, me acuerdo que David los llevaba a las grabaciones y los sentaba enfrente al control y le decía, a ver, Mateo, cámara uno, y con los deditos ponía cámara uno, cámara dos, no sé qué. Desde ahí, él quería y siempre quiso ser director, nunca quiso ser actor.
curiosamente. Y es lo que es, y es un gran director, Y te realmente. centraste en Mateo, tu vida con él, tu historia se cierra, digamos, con ese capítulo de David. Sí, después Y está. unos años después, conocí a Mauricio, con el que tuvimos como un noviazgo, una Ujú. relación bonita de 20 años, Noviazgo largo. pero sin vivir juntos. Ajá. No nos veíamos ni todos los días ni nada de eso, eso ayudó a que durara tanto, creo yo, aunque la verdad fue muy buena, una relación muy chévere también. Una buena Sí, convivencia, sí, sí, sí. Nos complicidad. veíamos de pronto los fines de semana o hacíamos viaje juntos Ujú. los fines de semana o los puentes, nos íbamos a algún lado, pero no convivíamos, porque eso sí, yo creo que yo no habría podido ya convivir con nadie más. Y ya terminé esa relación también hace ya casi 10 años. Y no Bueno, más, ahora sí no no más. más. Bueno, y en gustos, en cosas que tú digas, bueno, también te dedicas a, me imagino, una lectora, pero de pronto, no sé, hobbies o que digas, me gusta nadar o yoga, yo qué sé. Yo soy cero deportista, así que Y yo yo no, también, yo no hago yo nada. digo que el Entonces es ejercicio y fatal. yo no somos muy buenos amigos. O sea, yo paso por un gimnasio y me voy para el otro lado de la Sí. calle, no, o sea, nada que ver. Y trato, porque sé que hay que hacer algo de ejercicio, soy muy sedentaria, pero yo soy una persona muy de estar en mi casa. Y toda la vida he sido así, no es de ahora. Nunca he sido la rumbera, no tomo trago, tengo una vida social muy chiquita, Ujú. siempre fue así también. Entonces ahora, de vieja o de mayor, digamos, cada vez más quiero estar en mi casa y me gusta la soledad. em, Me gusta estar sola, lo disfruto muchísimo. em, Estoy volviendo a leer porque había dejado, siempre fui muy buena lectora y de pronto tuve una época como que no, no me podía concentrar. Había como tantas cosas en la cabeza, ¿viste? Cuando empiezas a leer Ujú. y en la tercera página te das cuenta que no, te acuerdas que leíste en la página anterior, entonces te devuelves y un día dije, no, hasta que mi cabeza no esté un poquito más tranquila. Entonces tengo un par de años en que ya he vuelto a hacer el ejercicio de sentarme a leer, es que me encanta. Yo me Ujú. puedo pasar 4 o 5 horas sentada leyendo, entonces es una delicia y lo disfruto. Y disfruto no hacer nada también, ¿sabes? Ujú. He tenido siempre una vida tan activa que ahora me parece delicioso no hacer nada, salir a caminar. Perros, gatos, nada. Tengo un gato que se llama Ujú. Jacinto, porque yo tuve perros, se murieron y cuando se murieron dije, no más, ya no quiero más, eso es un dolor muy horrible, Sí, es un dolor muy es grande. muy fuerte. Después mi hijo se fue a trabajar a México y tenía un gatico, entonces me dijo, mamá, ¿me lo cuidas mientras tanto? Él duró un año por fuera. Cuando volvió, pues volvió también a mi casa porque había entregado apartamento y todo. Y le dije, bueno, te llevas todo, pero el gato no, el gato ya es mío. El gato es mío, El Jacinto es gato, mío. no, ese no era Jacinto, Ah, ese se era no el era. de él. En pandemia se murió Acio, se llamaba Acio, porque cuando se lo regalaron le dijeron que era una gatica, entonces le Ajá. puso Asia. Y después el veterinario un día lo fue a revisar, le dijo, El Asia gato. no, Es Acio. vacío. Y se quedó vacío. Y se volvió Acio. Y Acio se murió en pandemia. Y ahí fue otro sufrimiento. Dije, Ujú. no más. ¿Por qué no más? Pues al año siguiente, él se murió en octubre, para el Día de la Madre, al año siguiente, se me apareció con Jacinto, que tenía 2 meses y medio. Ujú. Y me enamoré de Jacinto y Pero ahí los estoy gatos con son Jacinto. maravillosos. Somos Sí. felices, Jacinto y yo. Bueno, ahí te acompaña alguien que Sí, también le gusta la sí, soledad, porque a me los gatos encanta. también les gusta su Eso espacio, es lo más chévere. les gusta su espacio y cuando quieren No son están tan con uno. dependientes como los perros, porque es que los Ujú. perritos lo necesitan mucho a uno, en cambio los gaticos no, ellos son felices con ellos, no y Totalmente. van a que uno los consienta cuando ellos quieren, no cuando uno quiere, ¿no? Sí. ¿Qué te sueñas ahora? ¿Qué te gustaría? Me dices que disfrutas mucho tu tiempo y todo. ¿Qué estás pensando? Pues mira, he tenido variaciones. Ujú. Yo, desde que murió David, desde que él se enfermó, desde que murió
y de que tuve que pasar todo lo que pasó Él se murió de un cáncer, ¿no? de un cáncer, sí. Al año siguiente yo me estaba muriendo y, en fin, la vida ha sido como burdo, que yo decidí que yo no voy a hacer planes. Y llevo muchos años así. Yo no tengo ni idea mañana qué pasa. Yo decidí que yo voy a vivir hoy, Ujú. Hoy estás ahora, acá. aquí contigo, en este momento. No sé qué pasa dentro de una hora y no me importa. Estoy abierta uy, perdón. Estoy como abierta a recibir lo que la vida me quiera dar y me ha dado cosas maravillosas. Pero ya no busco, ya no me pongo metas, ni es que yo quiero hacer, no, ¿sabes qué quiero vivir? Feliz, no parar de sonreír, Ujú. que la alegría no me abandone nunca, porque siento que el día que uno se le va la alegría, uno se empieza a morir, así que ojo, ¿no? Todos con la alegría. Em, y quiero como vivir el momento. Y Pero así, siempre ha sido así, ¿no? sí, Siempre has sido con una sonrisa en la cara, siempre o sea, obviamente hay momentos duros, pero siempre radias eso. sí, tú sabes que para mí es que como que la alegría es muy importante. Esa es la mejor píldora. Mira, Mm, sobre todo a mí me lo ha enseñado eso la gente de la calle. Cuando yo voy por la calle a veces y la gente viene así con una cara de preocupación y me miran y hacen así ujú. y les cambia la cara. Yo como que empecé a darme cuenta de eso, dije, mi labor está hecha. O sea, si mirarme hace que de esto pasen a esto, creo que mi función está así, así cumplió. Y yo les doy, si les puedo dar un segundo de alegría. ¿Cómo es entonces uno vivir con la alegría? Porque además yo siempre, como tú dices, yo trato de siempre estar sonriendo y estar bien, porque así lo siento. No es una máscara, No es no fingir, es que estoy fingiendo, no es es la que red social que tienes que para posar nada, 5 minutos y luego tu vida pasas a ser nada, la cara más triste del mundo. nada. Yo soy así Qué bueno. y me gusta ser así. Y si yo irradio eso y la gente lo recibe, mi tarea está hecha. Qué maravilla. Pues María Cecilia, aquí pasamos a la segunda parte. A ver, Esta tarjeta es que tú las sacas en el orden que tú quieras. Tienen una palabra. Tú la lees y lo que se te venga a la cabeza. con la Corto, palabra, largo, no tienes un tiempo. uy, Virgen Santísima, qué miedo. No, nada, cero. Bueno, Cero. Con el entonces. orden que tú quieras. Sacas de A abajo, de ver, de acá, arriba. Eso. saquemos esta. Sacrificios, sacrificios, sacrificios. Yo no sé muy bien qué son los sacrificios, ¿sabes? Cuando uno estaba chiquito le enseñaban que había que sacrificarse y eso significaba pasarla mal. Em, pero cuando tú de pronto haces algo para conseguir algo, así la pases no tan bien, no es un sacrificio. Mm. Creo que es más bien Un reto. sí, puede ser un reto o es un paso a paso. ¿Me entiendes? Hay pasos que hay que dar para concluir algo. Y el sacrificio, creo yo, aunque a veces es muy duro y todo lo demás, pero yo ya no lo siento como lo sentía antes. Uy, qué sacrificio ir a esto. Por ejemplo, las cosas sociales para mí Ujú. en esa época era un sacrificio. Hasta que un día dije, pues no más sacrificios, no voy No vuelvo. y no pasa nada. Y se acabó el, y se acabó el, Y y se se acabó el tema. acabó. Dale, Otra. continúa. Ay, Dios mío. Todas. Esto sí que son hartas. Pérdidas. Mi vida ha estado llena de pérdidas, ¿sabes? Em, Físicas, o sea, en el sentido de cosas. De hecho, el otro día alguien me dijo, ¿usted por qué no va y se hace una constelación? Que ni siquiera sé qué es. Porque, mira, como que las cosas se pierden, las pierdo. Por ejemplo, en mi primer matrimonio yo vivía en Canadá y yo trabajaba en el consulado de Colombia porque cuando me casé, la visa que me dieron fue visa de esposa. Entonces no podía trabajar, no podía estudiar. Conseguí un trabajo en el consulado que era como trabajar en Colombia. Cuando nos devolvimos a Colombia,
compramos todo nuevo para traerlo, pues tenía la facilidad por trabajar con el consulado. Eran 11 containers de cosas, porque le traíamos a mis suegros, a todo el mundo. Todos los ahorros, 10 containers de cosas nuevas y un container con las cosas viejas. Solo llegó el de las cosas viejas. Y el resto se perdió. Entre Miami y Barranquilla se desapareció. Los 10 containers. Increíble. Nunca recuperamos nada. Perdimos todo. Perdí todo. Pasan, bueno, muchas otras cosas, pero como las gordas. Me voy a vivir a Buenos Aires, Argentina, con David. Decidimos venir a Colombia a trabajar un tiempo y guardamos todo en una bodega. La bodega se incendió, perdimos todo. Se muere David, que es la mayor pérdida de mi vida. También una cosa muy difícil de manejar y todo, ya en ese sentido más complicado, pero también hay que perder, porque hay que perder. No sé por qué, pero hay que perder. Me robaron, después de la muerte de David, me robaron todas mis joyas. David se pasó 10 años de su vida regalándome joyas buenas. Como buen judío le gustaba regalar joyas. Me las robaron todas. Nunca recuperé nada. Policía, la cogieron a la ladrona, todo, pero yo nunca recuperé nada. Y así, muchas cosas en la vida. Como que las pérdidas. Y es algo como que yo trato de entender. Y no logro entender por qué hay gente a la que le pasa todo eso. Y yo soy una de esas O personas. sea, de las que tienen y por algún motivo se Ahora, va. yo me recupero Ujú. y me recupero, pero ojalá que no tuviera que ver. Ahora estoy también en un tema de una tía que me dejó una herencia. Había hecho testamento y todo, se murió la tía. 3 meses después de que yo ya había desocupado apartamento, entonces me aparece una persona, dice, vea, usted no sabía que hace un año su tía nos dejó todo a mi mamá y a mí. O sea, lo que era para mí y para mi hijo, ahora es para otra señora y otro muchacho. Ella, ¿en qué momento yo era la responsable de mi tía, yo duré los últimos 9 años de su vida pendiente de ella, cuidándola y todo. O sea, ¿en qué momento la sacaron, la llevaron a la notaría, hicieron el tal fideicomiso y se quedaron con todo? No. ¿Y es gente cercana o es gente No, conocida era o una persona que trabajaba para mi tía en una época y que le manejaba sus negocios, unas oficinas que ella tiene en el centro. Y su hijo, que en un determinado momento empezó a ir a visitar a mi tía y ayudarle. Y yo lo único que pensaba era que era tan buena, no? tan querido, tan bonito, tan amoroso. Pues no, en este Increíble. momento son. Lecciones de vida, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, sí. Pero es que yo hablo mucho, ¿Tú qué? hablo mucho. No. ¿Por qué? No sé, digo yo, no Todo hablo lo mucho. contrario. Es que piensa que esta es tu historia y no hay nada mejor que esa historia contada por su propia voz. Bueno, mira, tú, espérate Así que que, hubieras sabido. no, mira que, y tú las estás sacando como quieres y sabes que siempre pasa. Es Sí, ¿no? curioso. Curioso. La gente que llega acá dice, porque, y le salen diferentes y salen de una forma, de otra. Soledad, mira lo que acabamos de hablar, de cómo amo mi soledad. Em, ¿Qué te digo de la soledad? La soledad para mí es algo muy chévere, que me permite todo, Te realizas a través de ella. todo, lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera. Em, con Mauricio, mi novio, que te digo, él también era una persona solitaria. Hoy en día ya ha cambiado mucho, pero en esa época también era una persona como muy solitaria y eso me atraía mucho, Ujú. compartir la soledad. Y me parecía delicioso. Que no me estuvieran diciendo, oiga, pero hable, pero ¿y de qué hablamos? No, él a veces estaba en lo suyo cuando estábamos juntos en un viaje o donde estuviéramos, él estaba en lo suyo, yo estaba en lo mío. Yo estaba sola conmigo, él estaba sola con él, pero los dos estábamos solos con nosotros.
y era compartir la soledad, que era muy chévere también, que me parece muy interesante, muy bonito y fue muy lindo. Mientras duró fue muy chévere. Hoy en día la soledad es solo mía y de Jacinto. Él Tú es el que dispones me... de ella. Exacto. Es, es, Es un, tu tiempo. es una cosa tan chévere, ¿sabes? De llegar a tu casa em, y sentirte que entras a un sitio donde hay libertad absoluta, Ujú. donde no te tienes que restringir de nada, absolutamente nada. Eso es una maravilla. Y así disfruto mi soledad. Qué bueno. Otra. Sigue. Ay, Dios mío, a ver, una de por aquí, a ver qué pasa. Son muchas. ¡Ja! Decisiones difíciles. ¡Tarán! Decisiones difíciles. A ver, yo tampoco he tenido que tomar decisiones muy difíciles en la vida. Creo. No sé. O has tenido de pronto tantas que ya no Que te ya ni me parecen acuerdo, ya difíciles. no me parecen tan difíciles, es probable. Pero digamos que para poder como concentrar un poco de las que más difíciles de pronto me han parecido, ha sido cuando la enfermedad de David, la decisión tan difícil, porque cuando nos dicen que tiene un cáncer muy grave y que se va a morir, sí o sí, eso no había nada que hacer. Él me hace prometerle que yo no lo voy a dejar morir en una clínica conectado a aparatos, por un lado, y que yo le voy a ayudar a morir. Wow. Y uno en ese momento, sí, mi Está amor, pegado. claro que Pero sí. sí, pero el apego es. Y va pasando el tiempo y llega el momento. Primero, tomar la decisión de decirle a un niño de 7 años qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y por qué, que te pueda entender. Hablarle de la muerte del papá a un niño de 7 años. O sea, yo como que me tardaba en, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo se lo digo? Yo tengo una hermana que es psicóloga, mi hermana mayor, y ella me ayudó mucho, afortunadamente, en la manera de pronto cómo hablar de la muerte, por ejemplo. Hasta que tomé la decisión de hacerlo un día y nos sentamos a hablar eh, bien, que su papá se iba a morir porque él tenía la esperanza de que no. Ujú. Él decía, mi papá se va a curar. Hasta que un día le dije, no se va a curar, tu papá se va a morir. ¿Cómo así? ¿Y que mi papá por qué se va a morir? ¿Y qué pasa si se muere? Ya no va a estar. Bueno, todas esas cosas. Creo que logré calmarlo. Empezó a estar más cerquita de su papá todo el tiempo. El papá también se despidió de él. Tuvieron su charla también Ujú. de despedida, cosa que también fue difícil. Y la decisión, cuando él me dice, ya muy mal estaba. Y un día me agarra y me dice, bueno, necesito que me digas, ¿tú crees que ya es momento de que yo me muera, de que yo me vaya? Y yo lo escuchaba preguntarme eso y yo decía, pero, ¿y yo qué le digo? Y me acordé de la promesa. Digo, Dios mío, ¿yo por qué ¿Cómo le prometí por eso? qué le prometí eso? Y me oigo a mí misma diciéndole sí. Yo creo que ya es el momento de tomar la decisión y que es el momento en que debes irte, ya es suficiente. Había sufrido mucho, Ujú. tenía ya muchos dolores, la pasaba muy mal. Y a mí me dolía tanto verlo tan mal, que cuando yo me escucho diciendo eso, digo, ya lo dije. Hablamos, nos despedimos, yo me fui a hacer función de teatro. Y cuando volví, ya él estaba en coma. Y a la mañana siguiente se murió. Wow. Ok. Y esa fue una decisión mía, ¿me entiendes? Como que él estaba esperando a que yo le ayudara a él a tomar esa decisión. Pero primero la tenía que tomar yo. Difícil, Muy, muy difícil. muy difícil. La decisión más difícil. Esa es la decisión más difícil de la vida. ¿Más o qué? Pues, si Ay, Dios quieres, mío. vamos por 3 más, o 2 más, o las que Pues tú yo no sé quieras. qué tanto tiempo tiene. Aquí el tiempo, aquí no hay tiempo, ¿sabes? Bueno, Esa es la chévere. ventaja. Silencios.
Me quedo en silencio. Eso tiene que ver un poco con la soledad. Eh, lo mismo de compartir la soledad, compartir los silencios, es bien bonito. Silencios que no signifiquen negaciones, que no signifiquen mordazas, sino que tengas la libertad de elegir si quieres hacer silencio o no. Mientras no sean impuestos, son maravillosos y son disfrutables. Cuando son obligados, no. Mm. Ay, Dios mío, otra. Saquemos Dale, otra. estamos felices acá contigo. Te vamos. Colombia profunda. Hablar de Colombia es muy duro, ¿sabes? A mí me duele mucho Colombia. Me duele no tener como demasiada esperanza. Y mira que yo soy una persona positiva Ujú. y todo lo demás, pero, vivimos en un país muy difícil, muy raro, muy lleno de tantas cosas buenas y tantas cosas malas. Mm. Un país con todas las posibilidades de ser una maravilla y con tantas personas dedicándose a acabar con él, por todos lados, de lado a lado. Acá no hay derecha, centro, izquierda, porque en últimas es lo mismo. Porque si todos van hacia lo mismo, todos hacen lo mismo, no me digas que la derecha o que la izquierda, pues, la misma cosa. Se han dedicado a acabar con este país y no lo han logrado. ¿Cómo será de maravilloso que no lo han logrado? Pero a veces es como muy doloroso. Nos cua- minan un poco, ¿no? Y es impresionante el odio y el resentimiento que hay. Tanta rabia, tanto odio. Mm. Esas orillas, en teoría, están en dos orillas, pero fíjate que a la hora de la verdad reaccionan igual, piensan igual. Si uno dice, ah, el señor Trump, el facho, la derecha, la cosa, no sé qué. Pero por otro lado ves a Maduro, dice que la izquierda, y son exactamente igual, son iguales. Y con Colombia pasa lo mismo. Ponlo a los de la derecha, pon a los de la izquierda. ¿Y qué han hecho? Lo mismo, acabar con el país, la misma corrupción, la misma manera de acabar con todo, las mismas ganas de enriquecerse ellos y no al país, las mismas, Y de jugar con el hambre, ¿no? Y la pobreza. la pobreza es la misma o peor cada vez. En pleno siglo XXI, con todos los adelantos tecnológicos, con todas las posibilidades que hay, y si tú vas a lo más profundo de este país, no hay nada. Yo soy embajadora de UNICEF y he tenido la oportunidad de estar en lugares Duros, muy difíciles. duros, muy difíciles, en donde de verdad tú sales de ahí diciendo, me quito el sombrero ante esta gente. ¿Cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo hacen para vivir? ¿Y cómo hacen para recibirte con alegría? Hablando de la alegría, ¿cómo hacen para... Se emocionan cuando lo ven a uno y les parece chévere que uno esté allá y tienen tanto dolor y tienen tantos problemas y la pasan tan mal y siempre tienen espacio para sonreír, siempre tienen espacio para abrazar, que no tienen los de arriba. Mm. Esos no tienen espacio para mirar hacia abajo. Y eso es lo doloroso de este país, Mm. que podríamos ser el mejor país del mundo. Y estamos ubicados en la mejor esquina del mundo. Pero imagínate, Mm. Es es el verdad. país con más riqueza hídrica del mundo y estamos dejando secar los ríos. Tenemos la selva amazónica, que es uno de los pulmones del mundo. No, ya lo estamos acabando, talando, llenándolas de laboratorios de coca, de paramilitares, de guerrilleros, de todo. O sea, es como que a nadie le doliera el país.
Es una cosa muy egoísta que tenemos los colombianos y tú lo ves en la cotidianidad. Si tú vas por la calle, en el carro, lo que sea, de pronto alguien para, se baja, entra a comprar el pan, porque él necesitaba comprar el pan. Arma trancón, todo el mundo, no les importa. No, es un egoísmo. Es un egoísmo impresionante. Es lo que yo necesito. Y si yo necesito parar, no me importa si los demás se van a atrasar, si armo trancón, no me importa, porque yo necesito bajarme a comprar el pan. Y es mi necesidad. O sea, esa cosa colectiva, no sé si alguna vez existió, pero hoy en día no Sí, existe. es muy difícil. Muy Muy triste. difícil. Es verdad. ¿La última o qué? Vamos por 2 más. Ay, ¿qué hay por acá? ¡Ay, la mía! Mira, tenía que salirle. La alegría. Bueno, ya hemos hablado harto de la alegría, así que no vamos a hacer mucho énfasis en esta palabra porque es mi palabra preferida. La alegría de vivir, la alegría de ser, de estar, de comer, de estar este ratico juntas, Sí, de de aprovechar. aprovechar cada Sí. instante, del aire, de todo. Así sea de la lluvia horrorosa de esta ciudad. Hasta Que eso. también trae melancolía, Pero que es por tan supuesto, bonito, y ¿no? es lindo ver llover. Es duro cierto. estar en un trancón lloviendo, pero es lindo estar en la casa y mirar a través de la ventana cómo llueve. Eso es verdad. Es chévere. Sí, a mí también me gusta. Entonces, ahora sí, otra más. Dale, todas las que quieras. Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas Uy, que heridas. ¡Tará! Heridas. A ver, ¿qué hablamos de las heridas? Ya están curadas todas, de todas maneras. Pero he tenido muchas heridas en la vida. Heridas por pérdidas de seres queridos, de amigos que se van, heridas por de pronto ver a la familia mal, alguno de tus hermanos mal. Esas heridas ahí están latentes, pero están curadas. se van curando con qué? Sí, ¿Con la alegría? con la alegría y con la aceptación, que no es resignación, ¿no? Una Ujú. cosa es la No, es diferente. resignación y otro la aceptación, porque a veces hay que aceptar que así uno no quiera la vida es así. Ujú. Y así uno quisiera que el otro no sufriera, le va a tocar sufrir. Entonces hay que aceptarlo, así duela. Y Sí. tratar de meterle buena onda, de meterle alegría Eh, aún a las heridas. Sí, bueno, mira, eso es positivismo también. Sí, Entre comillas, porque decir uno que es positivo cuando hay dolor yo creo que todo en la vida también le va enseñando a uno muchas cosas. pero además Mucho. tienes que tener la, ¿cómo se dice? Saborear la dificultad para después gozar cuando se resuelve. Si tú no conoces la maldad, no puedes saber cuál es la bondad. Si no conoces el odio, no puedes distinguirlo del amor. Si fuera todo, si solo tienes amor, 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 no te das cuenta que es amor. Sabes que es amor porque lo comparas con el odio. Sabes que es bondad cuando lo comparas con la maldad. Entonces siempre hay que tener como las dos. Es verdad. Si no, uno se queda ahí en la cosa ahí de que... Pero si tú nunca te has caído, el día que te caes no sabes cómo levantarte. Entonces te tienes que caer para saberte levantar. Mm. Entonces lo mismo pasa con eso. Así Es es todo. cierto. Vamos por la última. Saquémosla de por aquí para que sea más Yo digo la sorpresa. última, pero por mí que sacará todas las que quiera. Yo estoy feliz. Puntos de inflexión. O, ¿qué hacemos con esta? No sé cuál, no sé cómo abordar esta. Ayúdame. Si ves que hay puntos de inflexión en tu vida, o si no los hay, o si haces de pronto una reflexión con puntos de inflexión, ¿son necesarios? ¿No son necesarios? Yo creo que ¿Cada siempre, uno en sí. cuenta? ¿No cada uno en cuenta? De pronto uno muchas veces no cae en cuenta. De pronto cuando está haciendo la reflexión,
se da cuenta de que hubo un punto de inflexión, pero como que no es tan consciente, creo yo, Ujú. o por lo menos en mí, no sé. Eh, Tampoco sabría decir como muy claramente cuáles han sido unos puntos ni de inflexión ni de reflexión en mi vida. Eso Pues quiere decir yo que de pronto reflexiono, tampoco estás pensando en eso, ni, sí, ni han pasado o no han pasado. sí, yo creo que de pronto es que uno se da cuenta que, pasó esto, ¿por qué pasó esto? Claro, porque yo hice esto, porque reflexioné aquí y no hice esto en vez de eso. Ahí te das cuenta como cuando ya, Ujú. eh, Cuando ya pasó el cuando ya tema. pasó, sí. Entonces no, otra, porque esa Sí, no, sí, sí, dale. ay, Dios Vamos a mío, terminar. Bueno, se te abrió esa hagamos, también la tienes que contestar. pues hagamos esas que no Y hemos también visto después esta. la otra. Espiritualidad. Una palabra también que pues, se manosea mucho. Todo el mundo habla de la espiritualidad. ¿Cómo vas con tu espiritualidad? ¿Cómo es tu espiritualidad? ¿Sabrán lo que están preguntando? Eso es tan íntimo, Tan único, tan personal. tan personal, que hablar de la espiritualidad uno puede ser una cosa general. Ujú. Uno no puede decir la espiritualidad es y debe ser así y esto es lo que debe llevarse a cabo. Me considero una persona, yo no soy religiosa, pero sí soy creyente, creo que hay Dios, creo en Dios, acudo a Dios cada vez que puedo, aunque necesito, que esa es la otra, El ¿no? favorcito. Por favor, Diosito. Em, y siento que soy una persona no es que me da hasta, me parece raro decir, con una buena espiritualidad, no sé, o con mucha espiritualidad, poca espiritualidad. Se puede cuantificar la espiritualidad, ¿no? No lo sé, no, Cierto, es muy raro. no soy quien para decirlo, pero creo que se podría valorar en la calidad del ser humano. Más bien, un buen ser O, humano es una persona que está espiritualmente tranquilo de claro, pronto, o que sus conversaciones con el Dios que tenga o con cada uno lo manejamos tan personal es una cosa y muy tan individual. íntimo y esas conversaciones van en la soledad, en los silencios. Siento que ahí siento que ahí es donde, pero obviamente puede ser una pregunta muy general, muy difícil también de decir si soy espiritual o no soy espiritual. Creo que es más de esa relación que uno tenga, que uno, que uno haya formado, creo yo, lo digo, es por mi experiencia Sí, y por las cosas que he tenido que pasar, que de pronto he necesitado agarrarme, sostenerme. sí, Entonces ahí es donde creo que por ahí va. ¿Me entiendes? claro, Esa o pregunta, pero eso es muy personal, totalmente. completamente personal. Es más individual que cualquier otra cosa, porque es tu verdadera relación con eso otro que mucha gente cree que no existe y tienen todo su derecho en creer que no existe. Hay gente que ni siquiera sabe qué es el espíritu o se conecta con el espíritu. Mm. Em, Te voy a contar algo muy chévere, muy bonito. David era una persona que no creía en nada. Él creía en lo que veía y tocaba. Ujú. Y él era de los que decía, uno se muere y se acabó todo y ya, chao, no pasa nada. No hay esa cuenta del infierno y el cielo y el purgatorio, entonces eso no existía. Y era una persona así, muy, ¿cuál será la expresión? Muy, muy, muy concreta y muy, ¿no? Lo Co- que ves y lo que no ve no es. Lo que no veo no existe. Ujú. Entonces, cuando se enferma, un tiempo después, nos fuimos a pasar unas vacaciones largas. Alquilamos una casa en una playa en Panamá y nos fuimos él, Mateo y yo, Mateo chiquito, los Mm. tres, a estar juntos un buen tiempo solitos. Era enero y no había mucha gente, curiosamente, entonces las playas eran como para nosotros solos. Fue una cosa maravillosa. Y un día estaba yo, mar Pacífico,
sentada ahí en la playa mirando el atardecer. Y yo me acuerdo que yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué significado tiene? Y miraba alrededor y decía, ¿para qué venir hasta acá? ¿Qué será lo que hay detrás de todo esto? Y unos minutos después llega David. Se me sienta al lado y se queda así y me dice, yo sí te tengo que agradecer muchas cosas en la vida, pero sobre todo esto. Y yo, ¿qué? Encontré mi espíritu. Yo me quedé como, ah, mm, ahora sé que tengo espíritu, gracias a ti, porque teníamos largas conversaciones Ujú. en las que él me preguntaba lo que le parecía, por qué yo creía y él no creía, cómo era eso de creer, en qué creer. Pero eso, y yo me acuerdo que miré al cielo y dije, gracias, ahí está la Te hicieron un respuesta. regalo. Y de ahí en adelante, él cambió mucho. No voy a decirte que se volvió el creyente más creyente, ni mucho menos, pero su espíritu se empezó a ver, Ujú. y empezó a hacerse notar. Y las reflexiones ya no eran tan, ¿cómo se dice? Como tan intelectuales, ya eran un poco unas reflexiones más profundas, poniéndole más sensibilidad. O sea, hubo un cambio de espíritu muy interesante. Mira, eso es una, yo creo, ¿no? Que esa es una, nada en la vida es, nada en la vida es coincidencia, ¿no? Todo en la vida tiene una razón de, creo yo. Pero ese fue algún Totalmente. momento que siempre lo vas a recordar y Que fue si no hubiera, mágico para claro, ustedes. si no hubiéramos hecho ese viaje, no habría pasado de pronto eso, o se Mm. habría demorado más, o no sé qué otra cosa habría sido, porque nunca se sabrá. Pero es una suerte encontrar la respuesta, que también me habría podido, él se habría podido callar la boca y no habérmelo expresado, y quizás con el tiempo yo habría deducido que esa era la respuesta. Pero acá fue tan Fuerte y tan impactante, pero poderoso para que fuertísima. también te lo hubiera... Ahí eh, acabando de preguntar todo eso, y que venga él y me diga eso, fue como, tenga. Ahí está. Bueno, nos despedimos con otra más. Ya, Con, como esta se abrió y se... ¿cierto? Sí, no, es así. Miedo. Miedo. Miedo, miedo. Es que yo no sé muy bien. Yo soy, no sé si soy una persona miedosa, ¿sabes? ¿A qué le tengo miedo? No sé tampoco. He ido descubriendo que tengo menos miedo del que yo creía que tenía. Cuando estaba muy joven, que era tan tímida, yo decía, soy miedosa de enfrentarme. Por eso agradezco ser actriz, porque eso me obligó a dejar los miedos, a Ujú. dejar el miedo a ponerle la cara a un público, a la gente, a hablar en público, incluso en las entrevistas a decir lo que pienso. Antes me daba miedo. Y creo que esos miedos los fui venciendo obligada. No fue que yo dije, no, la vida, por eso te digo que a mí, yo me dejo llevar por la vida. Y la vida me ha empujado como a todo, e incluso a eso, a vencer los miedos sin que yo me dé cuenta ni que me lo proponga. Es como que me toca. Ujú. O vences el miedo o te friegas, entonces lo vences. Y, y creo que mis miedos, ahora no sabía yo a qué le tengo miedo, te digo. De pronto le tengo miedo. Y Dios, no me oiga, mi Diosito, a que le pase algo malo a mi hijo. Sería el miedo más grande de mi vida. No Ujú. quiero que le pase nada malo. Que creo que las mamás todas tenemos ese No, mismo total, miedo. total. Eso es una cosa latente. Sí. Desde que nacen, Pero yo creo empezó que un es más miedo. la protección, ¿no? Que uno no quiere que les pase nada. Exacto. Que no les pase nada malo. Que ojalá, porque uno quiere que enfrenten la vida, enfrenten el mundo, pero al mismo tiempo uno lo quisiera tener en la cajita de cristal y que nada me los dañe, que nada Ujú. me Que le... nada le pase.
pero necesita que le pasen cosas, pero no muy graves, por favor. Ujú. Entonces, el miedo, no sé, no tengo mucho más que decir sobre el miedo porque supongo que hay miedos que no conozco todavía. Bueno, con esto nos despedimos por ahora, pero creo que seguiría feliz en conversaciones con María Cecilia. Eh, Mejor dicho, me dejas acá el corazón lleno. Tan bonita. Siento que ha sido una entrevista maravillosa, una conversación fluida y te lo agradezco en el alma, porque eso es lo que pretende este programa. Gracias a ti, porque también me ayudas a sacar todas esas cosas que si no, no son porque hay una persona como tú ahí enfrente, pues uno tampoco las saca. Pues Así que muchas gracias. gracias. Gracias a todos nuestros seguidores. Los invitamos a que vean esta entrevista completa en nuestros canales digitales, en todas las plataformas de quienique.com. Muchísimas gracias.